Grabar. Ya. Bueno, vamos a hacer... espera un poquito. Ya. Sorry por eso. Ahora sí debería funcionar. Y vamos a hacer la clase como de resumen de onda, como de repaso, por decirlo así. Pero antes de eso, Nico, que no sé si estará metido acá, sí está metido parece, me mandó el otro día unas preguntas que le habían salido en un ensayo del Pedro Valdivia, parece, eh, de materia como de lo último que vimos, de ondas sísmicas y esas cosas, que yo no les pasé porque yo pensé que no les entraba como leyendo el temario que estaba dado, pero bueno, prefiero pasárselas. Entonces les actualicé el Power, que se los voy a subir. Entonces, es el mismo Power de la clase pasada, eh, que lo único que cambian esto, que se agrega una diapositiva. Ya, puede ser que no hayan todas, pero lo mismo, prefiero pasárselos por si acá. Entonces está esto que se agrega, que es cómo se miden la intensidad de un movimiento, sí, de un movimiento telúrico, de un sismo, que tenemos dos maneras típicas, hay más, pero estas son las típicas y las que en teoría les van a preguntar. Entonces está la escala de Mercalli, que es una escala que tiene 12 puntos y mide el daño causado por la onda sísmica. Entonces, por ejemplo, si hay un gran desastre y se caen el 50% de las casas, probablemente sea un grado 11, una cosa así más o menos. Es como está pensado ese sistema. Pero no es que tan intenso es el terremoto. Entonces, por ejemplo, tenemos sismos que han ocurrido en países que son súper pobres, por ejemplo en Haití, que se caen muchas casas, entonces la escala Mercalli es de un valor muy alto, pero en la escala Richter, que mide la intensidad del terremoto, no es tan alto. Por ejemplo, un terremoto de grado 6, que acá cuando pasa eso en Chile, prácticamente ni nos inmutamos mucho. Entonces, por otro lado, tenemos la escala Richter, que es una escala logarítmica, que no tiene un límite teórico, o sea, podría llegar a ser eh, hasta el 100, pero nunca se han registrado sismos mayores o iguales a 10. O sea, lo más alto que conocemos es 9.8, más o menos 9.9, pero 10 nunca hemos llegado. ¿Cómo funciona esta escala? Mide la energía liberada por el sismo mediante sus ondas. Al ser logarítmica, la diferencia de un punto equivale a 10 veces. Entonces, por ejemplo, les pongo, la diferencia entre 5 y 7 es que un grado 7 tiene 100 veces más energía liberada que un grado 5. Esa es la diferencia. Un grado entero es un por 10 de la energía liberada. Entonces eso es con lo de las escalas. Yo creo que igual lo cachan más o menos como por todos los terremotos que hemos vivido, deben haber escuchado, sobre todo los grados Richter. Y respecto a la estructura interna, agregué esta otra diapositiva que es ver con un poco más detalle la corteza. Entonces, y nombrarles otro nombre que se le da también al manto. Entonces, si es que vemos la corteza, y la podemos subdividir en dos partes, en la litósfera y en la astenósfera, ¿cierto? Lo que yo antes aquí les mostraba como corteza nomás, puede subdividirse en dos. Entonces, en primer lugar, que lo más superficial tenemos la litósfera, que está formada, es una parte de la corteza, por decirlo así, y la parte más superficial del manto, y está compuesta por una serie de placas tectónicas o litosféricas que producen volcanismo y sismo. Es decir, la parte más superior se le llama litósfera, ¿cierto? Y son las placas tectónicas que componen los continentes y el océano. Y acá te podemos tener un ejemplo de una placa tectónica que está siendo como, si no me equivoco, esto se llama subducción, por otra que está acá, y por ejemplo eso genera volcanismo, cosas así. Que no es necesario que lo sepan, pero
pero las placas tectónicas se van moviendo, están como flotando. ¿Y sobre qué están flotando? Bueno, están flotando sobre la astenósfera. ¿Qué es la astenósfera? La astenósfera es una mezcla de magma y materiales sólidos que permite que las placas tectónicas floten sobre ella. Entonces es como un líquido súper denso, que es esa mezcla. Y entonces abajo de esto volvemos al manto, que también se le puede llamar como mesósfera. Eso es un poco con lo que se responde a las preguntas que me mandó el Nico y que no sé si es que les entra o no. Cuando yo leí el temario parece que no, pero igual se lo paso por ciega, porque uno nunca sabe. Así que eso sería, lo demás sigue todo igual. Esto se los voy a mandar al final de la clase. Eso. Si queda alguna duda con esto, por favor pregúntenme. Si no, pasamos a la clase de repaso. Entonces, ya, la clase 7 es un resumen. Las respuestas de la votación respondieron 15 personas y de esas 15, 13 prefirieron hacer un resumen general en la materia. Igual un porcentaje no menor quiso hacer ejercicios que abarquen como las cosas más importantes, pero siendo que 13 de 15 prefirieron hacer el resumen, lo lamento por los otros dos, pero vamos a hacer esto. Ahí igual pueden hacer ejercicios por su cuenta y si quedan con dudas me los mandan por interno, no hay problema con eso. Ya, entonces, vamos a empezar. Voy a ir un poco rápido quizás porque es harto lo que hay en el resumen y no sé si vamos a alcanzar a terminar, pero si no se me entiende mucho o creen que voy muy rápido, por favor díganme. Y si no alcanzamos, igual yo creo que les sirve este resumen, que traté de incluir todo con hasta un cierto grado de detalle, todo lo que hemos visto. Entonces puede ser que quede un poco largo y no alcancemos a verlo todo, pero yo creo que les va a servir de todas maneras. Entonces, vamos a partir con las ondas y sus características y veamos la definición y las cosas más importantes de la onda. Entonces, ¿qué son las ondas? Bueno, las ondas son una perturbación que viaja por un medio, alejándose del punto en donde se produjo. Las ondas entonces transportan energía al propagarse por el medio, pero no materia. Estos son las ondas que se producen en el agua, ¿cierto? El agua no se va de un lugar a otro, sino que solamente propaga esta energía. Entonces tenemos aquí la diferencia entre un pulso y un tren de onda. Un pulso es una sola onda, en cambio un tren de onda son varias. Si nos acordamos, las partes de la onda, ¿cuáles son? Bueno, tenemos esto de aquí, cuando partimos en un punto y se repite el mismo punto de nuevo, llamamos una onda. Esto es una onda. Entonces, lambda, que es este símbolo acá, o longitud de la onda, representa el largo que tiene esta onda. Tenemos la amplitud, por otro lado, que es qué tan altos son las crestas o los valles. Tenemos los nodos también, que es cuando la onda está como en el eje X, y las crestas, los valles. Aquí les pongo de nuevo cómo medir la longitud de onda, y si se fijan, no se mide ahora de nodo en nodo, sino que se mide cresta en cresta. Eso también se puede hacer. Aquí estoy repitiendo este punto, que es el más alto, vuelvo a estar en otra cresta, entonces esa es otra onda. Hay distintas maneras de medirlo. ¿Cómo se mide la longitud de onda? Se mide en metros. ¿Cómo se mide? Aquí tenemos cómo se mide el periodo, que es esta T mayúscula, es el tiempo partido en el número de ondas. Se mide en segundos. ¿Cómo se mide la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el número de ondas partido en qué tanto tiempo pasan esas ondas. Eso se mide en hertz, que es 1 partido en segundo. Es importante entonces acordarnos de esta relación de acá. La frecuencia es lo mismo que 1 partido en el periodo. Y la velocidad de propagación, entonces podemos escribirla como la longitud de onda por la frecuencia o la longitud de onda partido en el periodo. ¿Y eso cómo se mide? En metros por segundo. Perfecto. Si seguimos entonces, ¿cómo clasificamos la onda? Bueno, vamos a clasificar la onda según 3 parámetros distintos. Según su naturaleza, cuyo caso van a quedar clasificadas como mecánica, si es que se propagan por un medio material, o electromagnética, si se puede propagar por cualquier medio. Entonces pueden pensar en eso, en el sonido, por ejemplo, es una onda mecánica, porque en el espacio, en el vacío, no se puede propagar. Necesita de un material para propagarse. Podemos clasificarla según el movimiento de sus partículas.
que pueden ser longitudinales, que son de choque entonces, que también de nuevo volvemos al sonido, que las partículas tienen que pegarse para propagar esta energía, o pueden ser o pueden ser transversales, que es una vibración perpendicular a la dirección de movimiento de la onda, y que son como las ondas del agua, que lo que hacen en vez de golpearse, se levantan una a la otra y así es como traspasan la energía. Podemos verlo también según el sentido de propagación, que tenemos las ondas estacionarias, que son las que están delimitadas espacialmente, o sea, están confinadas, por ejemplo, en estos dos lugares. Yo tengo una cuerda que se está moviendo, pero no va a seguir más allá de entre mis manos, o una viajera, por ejemplo, un haz de luz que yo disparo acá, y que va a seguir viajando infinitamente, en teoría, si no choca con nada. Es decir, que no está delimitada espacialmente. Bueno, ¿cuáles son los fenómenos ondulatorios? Los fenómenos ondulatorios son 6. En primer lugar tenemos la reflexión, que es cuando una onda choca contra un obstáculo, se ve reflejada. Los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. Aquí les pongo el dibujito en chiquitito. Después tenemos la refracción, que es la reflexión cuando la onda pasa de un medio de propagación a otro, entonces cambia su velocidad, dirección y longitud de onda, pero su frecuencia y periodo permanecen constantes. Esto sube una pregunta típica, que te ponen la velocidad de propagación en un medio, la velocidad de propagación en el segundo medio, son distintas. Por ejemplo, en el medio 1 la velocidad de propagación es 1 metro por segundo, en el medio 2 es 1,5 metros por segundo, y después te preguntan, entonces, ¿cómo será la frecuencia 1 comparada con la frecuencia 2? ¿Cómo será la longitud de onda 1 comparada con la longitud de onda 2? Y ahí tienen que irse a la fórmula de velocidad de propagación, considerando que la frecuencia y el periodo no cambian. Eso es súper importante que lo tengan en consideración, porque es casi seguro que será una pregunta de esa. Que lo tenemos acá, el dibujito. Tenemos la difracción, que es cuando las ondas pasan a través de un orificio por un obstáculo. Estas se propagan en todas direcciones tras pasar por él, que es lo que podemos ver acá. Podemos imaginarnos que esta onda venía solamente acá, en este pedacito de aquí. Puedo dibujarlo quizás para dejarlo un poco más claro. Ahí pausé sin querer la compartida, creo que ahí deberían estar viendo de nuevo. Entonces podemos imaginárnoslo así. Que la onda venía solo ahí y después de pasar por este obstáculo se propaga hacia todos lados. El cuarto fenómeno entonces es la interferencia, que se produce cuando dos o más ondas se juntan en un punto, y por ende la onda resultante se forma con la suma de las elongaciones de las ondas que la componen. Esto puede ser que suene un poco enredado, pero podemos ver el dibujo acá. Tenemos que la onda roja y la onda azul calzan en los valles y en las crestas, entonces se forma una más alargada. Y por otro lado, eso se llama onda en fase, y por otro lado tenemos una que la cresta y los valles no calzan, y como tienen la misma amplitud, se terminan restando y no hay onda resultante. El quinto fenómeno es la polarización, que se presenta solo en las ondas transversales, y ahí me comí algo. Bueno, que probablemente, y corresponde en reducir todos los planos de vibración de la onda a uno solo. Podemos verlo acá más o menos, ¿verdad? Que esta onda viene como hacia todos lados, ¿verdad? No viene en una pura dirección, no es como la onda de agua que viene así nomás, esta viene para todos lados, pero al pasar por esta rendija solamente puede pasar la que viene así, por ejemplo. Entonces pasa de ser una cuestión que viene así, la onda en todo sentido, termina pasando solo en esa dirección. Esa es un poco la idea de la polarización. Y la resonancia corresponde al fenómeno que ocurre cuando un objeto que vibra se le aplica una fuerza periódica en fase con el periodo de vibración característico del cuerpo. Eso es un poco como definición del libro, pero lo podemos pensar en una copa de cristal. Si uno produce un sonido a una frecuencia específica, la copa empieza a vibrar, y si es por mucho tiempo o le doy con mucha amplitud a ese sonido, la copa se puede romper, porque empieza a vibrar el material, como en la misma fase que viene la onda. Ya. Entonces veamos con un poco más de detalle la refracción, y en primer lugar la refracción de forma matemática. Tenemos la ley de Snell,
¿Qué ocupa la ley de Snell? Tenemos el índice de refracción del medio, que es esta n. Tenemos los ángulos, θ1 y θ2. θ1 va a ser el ángulo de incidencia o entrada, θ2 va a ser el ángulo de refracción o salida. Y la ley, ¿qué dice? El índice del medio 1 por el seno del ángulo 1 es igual al índice del medio 2 por el seno del ángulo 2. O bien, esta relación de acá es con las velocidades y los índices, que es mucho más útil para nosotros. A ustedes por lo general no les deberían estar preguntando con los senos. Y esta relación lo que nos da es lo que está acá. Entonces, la velocidad del medio 1 partido de la velocidad del medio 2 equivale al índice en el medio 2 partido en el índice por el medio 1, que es este dibujo que tenemos acá, ¿verdad? De la refracción. Y n en el caso de la luz, solo para la luz, para el sonido no se define así. ¿Cómo se define? Entonces es c partido de la velocidad en el medio, con c siendo la velocidad de la luz en el vacío. Entonces el número más chico es c, de n, por ejemplo, para la luz va a ser 1. Eso tampoco se lo deberían preguntar, pero se los pongo por si acá, y quizás sí es bueno aprendérselo, porque a veces puede ser que salga. Bueno, ¿cuál es la segunda manera que les planteo yo para resolver esto? Es el método de la playa. ¿Verdad? Que que les expliqué, que debería estar medio claro, así que lo voy a pasar rápido. Pero que pueden imaginarse que si este es el medio rápido, o sea que acá se propaga más rápido la onda que en este de acá, podemos pensarlo como que el medio rápido es, yo me puedo imaginar como que yo estoy en la playa y quiero ir desde la tierra, que es el medio rápido, hasta una parte que está en el agua, que está acá. Y yo quiero irme de aquí para allá. Voy a dibujarlo. Yo quiero hacer ese trayecto, pero lo más rápido es, como tengo que viajar todo eso en el eje X, por decirlo así, lo que más me conviene es viajar lo más posible en la parte de tierra, que soy más rápido, y después nadar lo menos posible en la parte del agua. Por eso esto de los ángulos. Así pueden pensar por qué pasa lo de los ángulos y por qué pasa... o sea, si que les dicen este es más rápido y este es más lento, y después les preguntan cómo es la figura, pueden imaginarse ustedes, ya, estoy en la playa, estoy en la tierra, quiero ir a una parte que está en el agua, ¿cómo me conviene? Y aquí es lo contrario, imagínense, estoy en el agua, quiero salir hacia la playa, y aquí, ¿qué pasa? De nuevo lo mismo, pues. Quiero recorrer todo ese camino. Lo que más me conviene es nadar lo menos posible en el mar, y después correr lo más posible en la tierra, soy más rápido en la tierra, y entonces me voy a alejar de la normal. En el otro caso me acerco a la normal. Esta es la normal, ¿verdad? Eso va a ser la normal. Y eso un poco, yo creo que esto igual lo hemos visto harto, así que no deberían haber mayores problemas. Pero les pongo los dos métodos, lo ideal es que se sepan los dos, pero saberse uno también debería funcionar. Si se aprenden, por ejemplo, y esta fórmula de acá, con eso debería estar listo. Y es más fácil que aprenderse de memoria la cuestión. Y eso. Ya, pues. Ahora si seguimos, nos pasamos al capítulo 2, entre comillas, de esta materia, que es el sonido. Entonces, ¿qué es el sonido, primero que nada? El sonido es una onda que se propaga por un medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, cuyas partículas tienen la capacidad de vibrar. Entonces tiene que ser un medio elástico. Entonces, es una onda mecánica y longitudinal. Todo sonido es producido por un objeto material que vibra. ¿Cuáles son las características? En primer lugar tenemos el tono. Permite distinguir si un sonido es agudo, de frecuencia alta, o grave, de una frecuencia baja, dependiendo de la frecuencia del sonido. O sea, aquí tenemos sonido grave, tiene una frecuencia baja, ¿cierto? Porque son pocas ondas en la misma longitud, en el mismo largo, tengo solo 3 ondas. En cambio, en el mismo largo, tengo como 8. Entonces, eso sería un sonido agudo con una frecuencia alta. El timbre, ¿qué es el timbre? Nos permite distinguir entre dos notas de tono igual, pero provenientes de fuentes distintas. Entonces pueden imaginarse un do, pero que uno viene de piano y el otro de una guitarra. Tocan la misma nota, pero claramente nos damos cuenta de que son distintas. Es la misma frecuencia, pero como proviene de un objeto distinto, se escucha diferente.
Eh, Después tenemos el espectro sonoro que se ve separado acorde a la frecuencia. Lo dividimos en tres partes. Está el rango audible, que es entre 20 a 20.000 Hz. Está el infrasonido, que es bajo. Infra, acuérdense, infra es menos, entonces infrasonido es bajo el sonido, nosotros no lo podemos escuchar, tiene una frecuencia menor. Y ultrasonido, que tiene una frecuencia mayor, tampoco lo podemos escuchar. Eso. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de los fenómenos ondulatorios en el sonido? Que ya vimos. Hay tres particularidades. La primera es la reflexión, que puede existir en forma de eco o reverberación. Si se acuerdan bien, el eco era esto que uno habla y escucha lo que habló una pura vez. Y la reverberación es que uno habla y escucha lo que dijo muchas veces. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando dicen eco y se escucha eco, 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 eso es reverberación. Cuando yo digo eco y se escucha una pura vez eco, eso es eco. Aparte de esto, tiene la otra particularidad de que puede ser absorbido por ciertos materiales. Entonces, eso le quita la intensidad de la reflexión y puede anularla. Que es lo que habíamos visto, ¿verdad? Por ejemplo, si grito a través de un cojín, se escucha mucho más suave al otro lado, porque el cojín absorbe la mayoría de la energía de mi grito, por decirlo así. La segunda particularidad, entonces, es la de interferencia. Oye, todo esto no revisé, si es que... Ya, parece que hayan escrito por el grupo que alguien no estaba pudiendo entrar, pero parece que sí pudo. Se me había olvidado, qué bueno. Ya, tenemos interferencia que puede ser constructiva o destructiva. En el caso de la constructiva se va a producir un sonido de un mayor volumen, es decir, de una mayor amplitud, que es lo que habíamos visto. Y si es destructiva, ocurre un sonido de menor volumen o puede eliminarse. Entonces, aunque no lo crean, si tengo dos parlantes sonando a todo chancho uno al frente del otro, puede ser que en algunas partes donde yo me ponga entre medio no escuche sonido. Y la resonancia es cuando una vibración alcanza, no es cuando una vibración, es cuando un cuerpo alcanza la vibración natural de otro objeto. Ya no, sí, está bien escrito, lo leí mal. Es cuando una vibración alcanza, una vibración que yo lanzo, alcanza una frecuencia natural de otro objeto, lo cual produce un aumento notable en el volumen. Entonces, acuérdense de nuevo, en la copa yo hago un grito de un tono muy específico para cada copa y empiezo a ponerla en resonancia, y si sigo en eso, cada vez se va a empezar a mover más fuerte y puede terminar rompiéndose, ¿cierto? Esa es la frecuencia natural de la copa. Yo estoy produciendo un sonido en esa misma frecuencia. Ya, denme un segundito, voy a pasar la lista. Si tienen dudas, porfa, interrúmpanme nomás. Como siempre, no es la idea que se queden con las dudas, y sobre todo más en la clase de hoy día, que es de repaso, no sería la idea tampoco. Ya. Otra particularidad del sonido es el efecto Doppler, que a veces es un poco complicado de entender. ¿Y qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es una particularidad que ocurre cuando existe una fuente sonora en movimiento y un observador estático, es decir, que está quieto, percibe una frecuencia distinta a la que produce la fuente en movimiento. Entonces, lo similar que yo les decía, cuando van caminando en una calle o están esperando en un paradero y escuchan una micro, por ejemplo, o sea, no una micro, una ambulancia, pueden escuchar que cuando se va acercando a usted, se escucha con una frecuencia más alta, ¿verdad? Un sonido más agudo que cuando se está yendo a usted. Eso es un poco lo que pasa, lo que tenemos acá, que las ondas hacia adelante, por decirlo así, salen como con la velocidad que tiene, como se le suma, entre comillas, la velocidad que trae esta ambulancia. Entonces, por ejemplo, si va a andar a 340 la onda, normalmente la ambulancia da 20, pueden imaginarse que ahí está yendo a 360, entonces le están llegando más rápido a la persona que está parada, entonces piensa que tiene una mayor frecuencia, y cuando se va alejando pasa lo contrario. Si está yendo a 15 km por hora y el sonido se mueve a 340, lo va a escuchar a 325, entonces lo va a escuchar más grave. Aquí lo ideal es que entiendan este esquema. Si se acuerdan de ese, yo creo que esto es súper claro, sobre todo el GIF.
Si se acuerdan de esta cuestión en la prueba, con eso deberían estar bien, si lo entienden. Y lo habíamos visto con harto detalle igual, así que yo creo que están bien. Ya, entonces nos pasamos a la tercera parte de la onda y nos vamos a la luz. Y vamos a partir por qué es la luz y cómo se clasifica. Entonces la luz es un tipo de energía que nos permite ver los objetos que nos rodean, mediante la absorción y reflexión. ¿Por qué esto? Acordémonos que el color que vemos es el que no se absorbe, siendo el blanco un color que no se absorbe ni uno, o sea, se refleja en todos los colores, y el negro absorbiendo todo. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes que me pueden ver con este chaleco azul, es porque este chaleco absorbe todos los colores de la luz, menos el azul. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me iluminaran con una luz roja, como este chaleco absorbe todo menos el azul, lo verían negro. Porque absorbe el rojo, entonces a usted no le estaría llegando luz, efectivamente. Y cuando no llega luz, vemos negro. Que es lo que pasa cuando tenemos la luz apagada en la noche, ¿verdad? Vemos negro, ¿no? Ya. Entonces la luz es una onda, primero que nada, siempre tiene que venir de una fuente, y es una onda viajera, electromagnética y transversal. Así podemos clasificar dos cosas. Podemos clasificar la fuente de la que viene, que puede ser una fuente primaria, que emite la luz, entonces por ejemplo la lámpara que tengo yo aquí al lado, o puede ser una fuente secundaria que refleja la luz. Entonces por ejemplo yo soy una fuente secundaria en este momento. La lámpara es la primaria, emite la luz, se refleja en mí y llega a la cámara que se las transmite a usted digitalmente. Y así también podemos clasificar los materiales según cómo se compartan con la luz, y es si la dejan pasar o no. Entonces podemos subdividir esto en tres cosas. Los objetos transparentes, que pasa toda la luz. Los translúcidos, por ejemplo, el transparente es un vidrio. Los translúcidos, que pasa un poco la luz. El ejemplo que yo les había dado es ¿verdad? Un papel a través del cual ustedes igual pueden ver que se pasa la luz, pero no se ve toda, no se ve claramente. Y los opacos, que no pasa la luz. Entonces, por ejemplo, de nuevo, cuando el opaco es mi brazo. A usted no les llega la luz de esta cuestión, de la linterna, porque mi brazo en este caso es opaco. Entonces, eso respecto a los materiales. Ahora, la naturaleza de la luz y el espectro electromagnético. La luz tiene una naturaleza dual. ¿Qué quiere decir que tenga una naturaleza dual? Que es a la vez una onda y un corpúsculo de energía. Entonces pueden pensarlo como algo, como una esferita de energía y a la vez una onda. Eso es solo particular para la luz, el sonido no es así, el sonido es solo la onda. Entonces, mientras más denso sea el medio donde viaja, menor va a ser su velocidad. Esto al contrario del sonido, ¿verdad? El sonido, mientras más denso era, más rápido viajaba. Así, por ejemplo, el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Para la luz es el contrario. Acuérdense que, ¿cómo pueden pensar la razón de esto? El sonido necesita que las partículas choquen. Entonces, mientras más denso, más cerca están las partículas, y es mucho más fácil para él que se choquen. Entonces pasa muy rápido. En cambio, la luz choca con estas cuestiones, pero no quiere chocar con esas cuestiones. Chocar con las partículas la hace más lenta. Tiene que como que ir más lento para no chocar con estas cuestiones. Entonces, mientras más denso sea, más le va a costar a la luz no chocar con las partículas, y entonces más lento va a tener que ir. Respecto al espectro electromagnético, esto también lo vimos con alto detalle, y esto de nuevo es una cosa súper importante. Yo pongo mis manos al fuego y que les sale una pregunta de espectro electromagnético sí o sí. Porque es una cuestión típica. ¿Y en qué se basa? Bueno, es que nos vamos moviendo de todas las ondas que hay electromagnéticas, que son todas viajeras y transversales. Si nos vamos moviendo de menos frecuencia a más frecuencia, tenemos lo que está acá, que tenemos ondas de radio, ondas de tele y radio FM, tenemos las ondas microondas, después tenemos los infrarrojos, después tenemos la luz visible, después tenemos la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Entonces estos tienen una longitud muy larga, pero una frecuencia muy corta, y estos tienen una longitud corta, pero una frecuencia muy alta. Justamente las que tienen una frecuencia muy alta son peligrosas por eso, porque tienen una longitud tan chiquitita que puede pasar a través de nuestra piel. Tienen longitudes que son lo suficientemente chicas para pasar por los poros de nuestra piel y, por ejemplo, para entrar a las células también. Entonces, por ejemplo, los rayos gamma y rayos X, si nos exponemos mucho, y incluso los ultravioleta pueden generar cáncer.
A diferencia de estos otros, no pasa eso. Los microondas nunca les van a generar cáncer. Si han escuchado eso, es mito. Bueno, respecto a la luz visible, es bien interesante que la podemos subdividir también. En la parte de menos frecuencia tenemos la luz roja y en la mayor frecuencia tenemos el morado, que ambos son captados por nuestro ojo, ¿verdad? Todo el rango que está entre medio. Y captamos en una longitud de onda de 700 a 400 nanómetros, y acordémonos que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Entonces, eso es un poco del espectro electromagnético, eso también tienen que sabérselo súper bien, chiquillos, y seguimos adelante. Bueno, veamos los fenómenos ondulatorios y características especiales de esto en la luz. Respecto a la reflexión, sabemos que la reflexión puede ser especular, si la superficie es lisa, o difusa, si la superficie no es lisa. Entonces, especular es lo que tenemos acá, que los rayos llegan y se reflejan con el mismo ángulo, siguen la ley de la reflexión, y en general todo ordenadito, y la reflexión difusa, en cambio, es un desorden completo. Entonces las imágenes se van a ver distorsionadas. Después tenemos la refracción, que esta foto no sé por qué quedó mal puesta ahí. Bueno, la refracción puede generar ilusiones ópticas, como el oasis o el caleuche, y si pasa de un medio más denso a otro menos denso, desde un cierto ángulo o más allá, se produce reflexión interna total. Y a ese ángulo se le conoce como ángulo crítico. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es que para ese I es igual o mayor, este I es mayor al ángulo crítico, y este B es el ángulo crítico. Si se fijan, hay un ángulo donde si lo disparan a este ángulo o mayor, no pasa al otro medio, sino que justo en el ángulo crítico se queda en la interfaz de los medios, y si es que es mayor, se refleja para adentro. Y eso se conoce como reflexión interna total, o reflexión interna. La descomposición de la luz blanca es que mediante dos o más refracciones se descompone la luz blanca en los colores del espectro visible. Y un ejemplo de esto es el arco iris, ¿verdad? Y la foto típica, si pueden pensar, es de Pink Floyd, este es el prisma que divide un haz de luz en todo el espectro visible, en todos los colores. Bueno, tenemos también absorción, que la absorción de más luz, o sea, ropa negra de más colores, recibe más energía, más calor. Por eso en el verano, por lo general, si se visten con ropa negra, van a cagarse calor. Si se visten con ropa blanca, va a ser mucho más agradable. Y la quinta cuestión especial es la interferencia, que, aunque suene loco, con interferencia, así como teniendo dos parlantes antes, podemos generar que no era sonido, teniendo parlantes a todo chancho. Acá podemos generar, a partir de dos fuentes de luz, puntos de oscuridad entre medio, con interferencia constructiva, o puntos de una luz súper intensa con interferencia constructiva. Ahora nos pasamos a la cuarta parte, que serían los espejos y las lentes. Entonces, en primer lugar tenemos los espejos planos y curvos. En un espejo plano, entonces, vemos la imagen siempre virtual, derecha y de igual tamaño, que era virtual. Entonces, para el caso de los espejos, nos vamos a ver hacia adentro de la cuestión que estamos mirando, ¿cierto? Si aquí yo tengo un espejo, yo me voy a ver acá. ¿Qué quiere decir? Que me veo derecho de igual tamaño. Bueno, me voy a ver derecho, ¿cierto? Me voy a ver de igual tamaño, del mismo borde. Entonces me veo como a mí mismo, pero en un mundo imaginario que es detrás de este espejo, que no existe, por decirlo así. Los espejos esféricos, en cambio, tenemos cóncavo, que pueden imaginarse como la parte interna de una cuchara. Esto es el cóncavo, así es el cóncavo. O convexo, que es como la parte externa de una cuchara, que sería esta parte de acá. Estos presentan un centro, curvatura, un foco y un vértice. Entonces pueden empezar, ese es el centro, ese es el foco, tiene el radio y ese es el vértice. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo aquí el objeto, o estoy yo acá y estoy mirando esta cuestión, bueno, va a ser cóncavo, y si el objeto está a este otro lado, va a ser un espejo convexo. ¿Cómo definimos entonces cómo va a ser la imagen cuando tengamos el objeto a un lado o al otro? Bueno, debemos usar dos de los cuatro rayos notables, y es necesario prolongarlos dentro del espejo. Eso ya lo vimos un poco el método. Yo les insisto que lo practiquen harto, hagan en la guía que les mandé, y con eso deberían quedar bastante bien.
Y entonces de estos cuadros ustedes tienen que elegir los dos que más les gusten, que tenemos el primer rayo notable, que es un rayo que viaja en dirección al foco y se refleja paralelamente al eje óptico. Tenemos el segundo rayo, que es un rayo que viaja paralelo al eje óptico y se refleja en aquella dirección que pasa por el foco. Tenemos el tercero, que es un rayo que viaja en dirección al centro de curvatura y se refleja volviéndose por la misma trayectoria. Y el cuarto, que es un rayo que incide en el vértice del espejo y se refleja siempre siguiendo la ley de reflexión, es decir, con el mismo ángulo con el que venía. Esto quizás no queda tan completo acá, pero si lo buscan en la clase que tuvimos, en ese Power, está súper definido cada rayo por separado. Y si en el video también le hicimos harto hincapié a esas cuestiones. Así que, si es que no les queda muy claro, yo les recomendaría revisar eso. Creo que podríamos revisarlo ahora también. Entonces, en resumen, para los espejos curvos, si que aplicamos esa cuestión, o también paralelamente podemos aprendernos esto de memoria, es que para un espejo convexo, o sea, para la cuchara así, si el objeto se encuentra en cualquier posición, no importa dónde, la imagen siempre va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Entonces, lo mismo que en un espejo normal, en un espejo plano, solo que de menor tamaño, no igual tamaño. Para el espejo cóncavo, en cambio, va a depender de dónde se encuentre el objeto. Si está entre el centro de curvatura y el infinito, la imagen va a ser invertida, real y de menor tamaño. Si está justo en el centro, va a ser invertida, real y de igual tamaño. Si está entre el centro y el foco, va a ser invertida, real y de mayor tamaño. Si está en el foco, no se va a producir imagen. Si está entre el foco y el vértice, va a ser derecha, virtual y de mayor tamaño. Aquí les dejo este recordatorio que sirve como tip en general. Eso siempre aplica. Y, de nuevo, como los ejemplos específicos de cada uno de los casos están en el otro Power, donde están con los rayos notables. Entonces ahí pueden quizás entenderlo un poquito mejor. Ahora para las lentes. Bueno, las lentes tenemos el caso de las lentes divergentes y convergentes. Aquí está la divergente, que es flaquita en el medio y ancha en las partes extremas. Y la convergente, que es ancha en el centro y flaquita en los extremos. Entonces, lo más fácil para saber cómo se va a ver un objeto, aquí es mucho más difícil dibujarlo con los rayos notables, es recordar que puedo hacer pensando en la misma tablita, puedo pensar en el espejo convexo con una lente divergente, es decir, la imagen siempre va a ser derecha, virtual y de menor tamaño, derecha, virtual y de menor tamaño, y el cóncavo traducirlo a un convergente, que cada uno de los casos se repite de igual manera. Así que eso. Eso es con los lentes, esa es la mejor manera, más que complicarse y tratar de dibujar la cuestión. Lo que sí es bueno acordarse es que el lente divergente hace que los rayos diverjan, es decir, si es que los rayos se pillan con este lente y vienen juntitos, van a salir súper separados, y el convergente hace lo contrario, pues viene separado y los junta a un puro rayo. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Respecto a esto, entonces, veamos un poco cómo funciona el ojo y los defectos de la visión. Sabemos que el ojo humano tiene una poderosa lente convergente que es natural, que se llama el cristalino, y que la composición del ojo en general viene dada por esto de acá. Y la gracia del cristalino es que para una persona normal el ojo puede hacer más grueso o más delgado el centro para que los rayos caigan justo en nuestra retina. Pero existen ciertas alteraciones al ojo en general. Aquí les pongo esto, que yo no voy a entrar en mucho detalle. Yo creo que esto en la parte de biología lo tienen que ver con más detalle ustedes. Pero si no, sabiendo el cristalino y unas cosas básicas como la retina, deberían estar bien. Y los defectos que se pueden presentar entonces a la visión son, en primer lugar, la miopía, que es un globo ocular muy largo, y se debe aplicar entonces una lente divergente para solucionar, que es lo que tenemos acá. Entonces, si lo piensan, ponemos la divergente adelante, como separa un poco los rayos, van a ser proyectados más atrás. Después tenemos la hipermetropía, que es un globo ocular achatado, entonces se debe aplicar una lente convergente, que se aplica una lente convergente acá, entonces los rayos caen más adelante. Tenemos el astigmatismo, que es una curvatura irregular de la córnea, entonces se debe aplicar un lente cilíndrico, que no tienen para qué saber cómo funciona, tienen que saber nomás que el astigmatismo es una irregularidad en la córnea, y se aplica este lente. Después tenemos el daltonismo, que es una falla en las células que reciben la luz y no reconocen ciertos colores. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen daltonismo con el rojo, lo van a ver café o negro, por ejemplo. Ahí se ve en venta qué color es. Después tenemos las cataratas, que es una pérdida
de transparencia del cristalino que opaca la visión, y el glaucoma, que es un aumento en la presión del ojo que produce una visión de túnel y puede llevar a ceguera. Ya, esos son los defectos entonces, y ahora nos podemos pasar a lo último. Parece que sí vamos a alcanzar, yo me apuré más de lo necesario quizá. Repasamos lo de la clase pasada. Entonces tenemos los tipos de ondas sísmicas, y que las ondas sísmicas, como cualquier otra, puede ser clasificada como hemos visto, siendo su clasificación mecánica, viajera, y el movimiento va a depender de cada tipo de onda. Entonces tenemos 4 tipos de ondas. Tenemos las primarias, que son longitudinales, pueden viajar en cualquier medio material y son las más veloces. Quiere decir que pueden viajar en cualquier medio material, pueden pasar, por ejemplo, de la tierra al aire, pueden propagarse en el agua también. Y que las tenemos presentadas acá, ¿cierto? En este GIF pueden pensar como una crestita que se va moviendo un poco como una ola en el mar. Después tenemos las secundarias o transversales, que pueden viajar solo en sólido. Eso, no, perdón, esta no hay que pensarla como una olita en el mar, me equivoqué, son longitudinales, ahí me equivoqué con el concepto. Es como de choque, como la del sonido, ¿cierto? Entonces se va comprimiendo la Tierra mientras va pasando y se va alargando en otros lados. Va pasando como esta masa comprimida de tierra. O de aire, da lo mismo, del medio en el que se esté moviendo. Después tenemos las secundarias, que son ondas transversales y pueden viajar solo en sólido, es decir, estas no pasan al agua, no pasan al aire. Son las segundas de mayor velocidad y tienden a ser más intensas y a causar más destrucción. Entonces estas sí son como la onda del mar. Entonces pueden pensarlo en una onda que tiene, ahí, que se va moviendo así. Tiene una cresta y un valle, ¿cierto? Y se va moviendo a través de la Tierra. La Tierra al final va a ser esta onda. Entonces son mucho más destructivas porque las estructuras puede ser que en una parte estén bajando, en la otra subiendo, y pueden romperse los edificios como lo hemos visto, si están mal hechos. Bueno, después tenemos las ondas del tipo Rayleigh, que son solo superficiales, es decir, estas se producen solo cuando las otras dos llegan a la superficie. Incluyen movimientos transversales y longitudinales al mismo tiempo, y tienen una velocidad similar a las LOB, siendo las menores de todas. Entonces estas dos, la LOB y la Rayleigh, son las más lentas, son solo superficiales las dos, eso también es importante acordarse, y las Rayleigh son transversales y longitudinales, que este es un poco el dibujo, que quizás es un poco complicado, pero es esta onda, pero además abajo de la onda la Tierra se está comprimiendo y separando en los otros lados. Eso es un poco como pueden entenderlo, y quizás viendo este dibujo queda un poquito más claro. Y por último tenemos las ondas LOB entonces, que igualmente son superficiales, pero son longitudinales solamente, y son longitudinales no en el sentido típico de la onda que esperaríamos, sino hacia el otro lado. Entonces, en vez de moverse así, esta se mueve en un serpenteo hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, es lo que les puse la vez pasada, es un serpenteo así. Entonces lo que pasa con esto es que la Tierra se tira para los lados, hacia el lado opuesto, y los puntos entre medio generan grietas. Y hay una casa, por ejemplo, que le queda una grieta adentro, se le puede caer el piso. Entonces las LOB son las más destructivas de todas. Esto no sé si necesito decirlo con tanto detalle, pero es bueno tener al menos el concepto general. Y entonces escalas sísmicas, que es lo que vimos al principio de la clase, ¿verdad? Y el resumen de la estructura, tenemos lo del núcleo, el manto, la corteza, que son un poco como los datos duros, de cuánta profundidad tienen, de la temperatura que tienen, de qué están hechos. Yo también probablemente, no creo que se los pregunten así como cuál es la temperatura en el manto. Y bueno, es importante sí saber esto, que en la litósfera, en la capa más superficial, es donde están las placas y genera volcanismo y sismo, y en la astenósfera tenemos una mezcla de magma y sólido y es donde flotan las placas. También es interesante saber que el manto también se le puede llamar mesósfera. Ya hacen la prueba, les van a poner mesósfera, y si no se acuerdan van a quedar colgados. Y tenemos por último los artefactos tecnológicos, que no se los resumí mucho más porque ya estaban bien resumidos la clase pasada, así que se los dejo iguales. Que ahí hay que revisar y verlos, ¿no? Con eso estaríamos con onda, y como les conté la clase pasada, los que nos quedaría ahora, o sea, tenemos que empezar con mecánica ahora.
eso es el capítulo que viene y es un capítulo que a mí me gusta harto. Y yo creo que puede ser más entretenido que esto porque, bueno, para mí por lo menos, y yo creo que para varios de ustedes también, porque es mucho más de ejercicio y menos de conceptos, menos de memorizar cuestiones y más de saber aplicar bien ecuaciones y de entender bien los problemas. Disculpen por lo rápido quizás de la clase. Si, si quedaron dudas, porfa, plantéenmelas ahora y si no, estaríamos listos por hoy día. Eh, Todo claro. Ya pues me alegro entonces. Eso, quizás fue muy rápido y quedaron colgados un poco en una parte, pero de ser así, revísenlo como amigo, revísenlo un poquito detallado. Yo creo que igual este resumen les puede servir como una base, por ejemplo, para tenerlo como resumen de esta materia. Ahí pueden ir agregando ustedes como las cosas que cachen menos, los dibujitos. Así que eso, una clase un poco express hoy día. Les mando entonces los power. No hay ejercicios nuevos, igual que la clase pasada. Así que traten de hacer las guías que hemos visto. Para la próxima semana, por si acá, yo tengo prueba el jueves. Creo que cuando va más rápido me engancho más con la materia y no me desconcentro. Sí, pucha, yo podría ir así de rápido siempre, pero trato de no hacerlo para la gente que quizás le cuesta un poquito más, que también se enganchen. Ahí en una de esas les mando una encuesta a ver si es que les gustó un poco la velocidad a la que fui ahora, pero yo creo que igual eh, quizás pudieron cachar un poquito más rápido también porque ya habíamos visto la mayoría de las cosas. Entonces, pero si encuentran que voy lento por lo general y se desconcentran por eso, a mí me pasa, por ejemplo, en clases que tengo en la U y es medio fome, así que si es que es un sentimiento un poco generalizado, puedo tratar de ir más rápido. Habría que evaluarlo. Ya, por eso, los invito entonces a hacer las guías que les hemos dejado. Si tienen dudas, por favor, plantéenmelas. Si hacen ensayos y no les quedan claro cosas que hemos visto o cosas que no hemos visto, mándenmelas. Si les parece que ahí les sale una pregunta que deberíamos haber visto y no la pillan en ningún lado, mándenmela también. Me gustó mucho lo que hizo Nico y le agradezco harto porque me sirvió para quizás darme cuenta que no les estaba pasando una materia que sí tenían que pasar. Entonces, es importante eso igual. Eh, que me hagan llegar las dudas que tengan, para eso estoy. Yo feliz de responderle. Quizás a veces me demoro un poco en responder, pero es porque hay hartas cosas, ¿no? Eh, ya, pues entonces, como les contaba, el próximo martes les voy a hacer clase yo a, la, a las 6:30 en el primer módulo, parece, porque yo el jueves tengo pruebas en este horario y van a tener entonces esa clase de electivo de biología, en vez de tenerla en ese horario, la van a tener el jueves. Así que ahí, muchas gracias. O sea, yo ya leí las gracias, pero eso es gracias a su profe, que no me acuerdo el nombre, pero a la profe que le hace clase en ese horario. Así que muy movida de su parte, de la cata. Muy movida de su parte, así que ahí ustedes le pueden dar las gracias de mi parte también. Así que eso, quedan libres. Muchas gracias por asistir. Espero que estén ahí. Ivania, levantaste la mano. Dale nomás. Háblame si querías escribir por el chat o abre el micrófono y habla. Eh, Parece que fue sin querer, ¿o no? Bueno, Ivania, si tenéis la duda,
dale nomás. Igualmente, pues que tengan un... Pero la lista, le tomé foto ya. Voy a tomar otra por si acaso, por si es que ahí queda alguien que no haya quedado originalmente, pero eso. Ya pues, que estén muy bien. Nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense harto. Eso, que estén muy bien. Chao, chao.